Un saludo cordial a todos quienes nos acompañan en este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca para este domingo 28 de enero de 2024, el último domingo de este primer mes del año. Preparamos nuestros corazones para aprovechar las ventajas de la tecnología, de los espacios virtuales, para juntos poder buscar al Señor desde diferentes latitudes, desde diferentes partes del mundo. El tema que estaremos viendo el día de hoy es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que les invito a que preparemos nuestros corazones y escuchemos la palabra de Dios y que transforme nuestras vidas. Bendiciones. Buenos días, niños, buenos días, niñas. Hoy tenemos el último capítulo de nuestra serie que se llama Juntos lo hacemos mejor. Sabemos que tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible y en cada uno de ellos hay algo que nosotros hemos aprendido y que sabemos que a Dios le gusta que nosotros apliquemos en nuestra vida. Lo importante es que tengamos estos objetivos en la mente, pero también en nuestro corazón, de donde viene también nuestra espiritualidad. Porque de nada sirve aprenderlos si no los aplicamos. El versículo de hoy está en Deuteronomio, y Deuteronomio es un libro que está en el Antiguo Testamento. Es de los primeros libros de la Biblia. ¿Y qué dice nuestro versículo? Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del mundo. Deuteronomio 11:12. Y aquí nos habla de la tierra en la que nosotros vivimos. A lo largo de esta serie hemos aprendido que a Dios le gusta que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos, cuidemos del resto y también cuidemos del mundo en que vivimos. Y en la sección ¿qué podemos hacer? Sabemos que nosotros, siendo niños y niñas, tenemos muchas opciones para cambiar la vida que nosotros tenemos posiblemente. Este es el momento de tomar decisiones y ver que siempre va a haber dos opciones. ¿Qué opción ustedes van a coger? ¿Van a coger las opciones del desarrollo sostenible? Para esto tenemos que ser muy creativos y saber que siempre van a haber alternativas para mejorar nuestra vida y la de los demás. Sabemos hoy que a pesar de que podemos vivir en una ciudad, podemos hacer cosas para mejorar la vida y la calidad de vida de todas las personas que somos parte de esa comunidad. Sabemos que debemos cuidar los recursos, principalmente el agua. Sabemos que también debemos cuidar de la energía. Debemos mantener las playas limpias, y no solamente las playas, sino también los bosques y todos los entornos en los que nosotros nos desarrollamos. Tenemos que saber también cómo compramos las cosas. Podemos cambiar eso también por alimentos más sanos. También aprendimos que la donación es una forma también de ayudar y que podemos hacerla para prestar mucha atención también a las personas que son más vulnerables que nosotros. Definitivamente estas personas necesitan de nuestra ayuda y a Dios le agrada que tengamos ese corazón. Aprendimos que también podemos cambiar la forma en que compramos las cosas. Tal vez no comprar todas en un supermercado, sino también ayudar a las personas que producen los alimentos. El mundo necesita que nosotros actuemos para mejorar la vida de todas las personas y también de la tierra y de los animales.
Vamos a hacer algunas preguntas. Veamos si podemos responderlas correctamente. La primera dice, ¿tener acceso a agua potable y a instalaciones para lavarse las manos es algo a lo que no todas las personas tienen acceso? ¿O tú crees que no es tan importante, ya que se puede ir a buscar el agua a otros sitios? ¿Primera o segunda? Si dijiste que es algo que no todas las personas tienen acceso, es verdad. Ahora, las mujeres, ¿deben encargarse de los trabajos domésticos no remunerados o deben tener los mismos derechos que los hombres? Pues claro, deben tener los mismos derechos que los hombres. El 70% de las emisiones de carbono representa las ciudades o las granjas. Las ciudades, por supuesto. Las ciudades contaminamos mucho el medio ambiente. La regla de las 3 R's es reducir, reutilizar y reciclar o reaccionar. Reciclar, por supuesto. ¿Qué piensas tú? ¿Es más contaminante ir al colegio en bicicleta o en carro? Por supuesto que en carro. En nuestra hoja de trabajo tenemos el juego de la osa. Vamos a coger unos dados y podemos jugar en familia. Hay algunos casilleros que son especiales. En las instrucciones puedes verlos. Que les vaya muy bien y que tengan una hermosa semana. Chao, chao. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Para destruir en toda potestad y traerlos en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecado, es el Evangelio de Dios, para proclamar al hombre libertad, nueva vida que no puede más, para los que le oran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, día a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios.
sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, di a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Amadas y amados del Señor, bienvenidos una vez más a este encuentro de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Qué privilegio poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y en esta mañana de manera particular nos hemos reunido con el propósito de reflexionar sobre una verdad que a veces olvidamos en medio de las complejidades de la vida moderna y la creciente oferta de lo digital. Es por eso que he titulado a este mensaje Sembrando fidelidad y militancia en la iglesia, no dejando de congregarnos. Para ello les invito a que busquemos en la palabra de Dios el libro de Hebreos capítulo 10 de los versos 19 al 25. La palabra del Señor dice así: Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Bendita es tu palabra, Señor. Te agradecemos por el privilegio de poder acercarnos a estas verdades que tú has dejado escritas para tu pueblo. Señor amado, rogamos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón y a nuestra mente, y que nosotros tengamos oídos sensibles a tu voz maravillosa, y que cada día sigas construyendo esos hombres y mujeres que anhela tu corazón. Bendecimos este día, bendecimos tu palabra maravillosa. Háblanos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vayamos un poquito al contexto de esta lectura. El libro de Hebreos nos describe el significado espiritual del tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda móvil que se construyó por mandato de Dios durante el éxodo del pueblo de Israel por el desierto. Era el símbolo de la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Dios le dio instrucciones precisas a Moisés sobre cómo debía construir el tabernáculo. Este constaría de dos partes principales: el atrio o patio exterior y el santuario compuesto por el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era ese espacio donde todo el pueblo podía acceder. Todo el que quisiera presentar sacrificios a Dios para perdón de sus pecados podía entrar y dirigirse al altar de los holocaustos y sacrificar animales como ovejas, corderitos, bueyes. Allí también, en este patio exterior, estaba la fuente de bronce en donde los sacerdotes, los únicos autorizados a entrar al santuario, se lavaban las manos y los pies como símbolos de limpieza. Solo después de esta limpieza purificadora era que el sacerdote podía entrar. El santuario estaba formado por dos salas, la primera llamada lugar santo y la segunda ubicada detrás del velo de esa cortina gruesa que dividía al lugar santo del lugar santísimo. Esta segunda sala, el lugar santísimo, era el lugar más sagrado, en donde se manifestaba la presencia misma de Dios y en donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados de él y los del pueblo de Israel en el día de la expiación. Era, como ustedes pueden ver, era toda una ceremonia acceder a la presencia de Dios, un camino de sacrificios y rituales.
Pero bendito sea nuestro Señor. Mire lo que señala la palabra de Dios en Mateo 27:51. Después que el Señor murió. Al instante, la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo del templo que nos impedía la entrada al lugar santísimo fue rasgado, dice la palabra, y partido en dos, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es que ahora tenemos acceso directo a Él sin temor y sin restricciones. Ahora podemos encontrarnos con Dios a través de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, como hijos e hijas de Dios, deberíamos ser agradecidos por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Como vimos en la antigüedad, el sumo sacerdote era el representante del pueblo ante Dios y el mediador de los pecados del pueblo a través de los sacrificios de los animalitos que comentamos. Pero ahora es el Señor Jesucristo, nuestro mediador ante el Padre, y Él no necesita hacer más sacrificios porque Él mismo se ofreció como sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo nos ha abierto el camino hacia la presencia del Padre. Esta es una verdad que nos debería llenar de gozo y agradecimiento, ya que nos hace libres de condenación y el pecado. Como creyentes, entonces, debemos valorar el privilegio que tenemos de tener acceso directo al lugar santísimo y acudir a Él con humildad y con gratitud. El verso 22 del libro de Hebreos, capítulo 10, señala: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El corazón, mis amados, constituye un órgano vital para la vida del ser humano. Su funcionamiento, bombeando la sangre a todas las partes del cuerpo, es imprescindible para la vida. Si se detiene, toda la vida se acabaría. Igual de importante es su funcionamiento en la parte espiritual, porque allí, aquí en este corazón, es donde nacen todos los sentimientos y emociones, las cuales se traducen luego en acciones. Si el corazón es malo, nuestras acciones serán malas. Y por ello, el autor a los Hebreos nos exhorta a tener un corazón puro y sincero para acercarnos a Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios es santo y por tanto demanda que cada uno de nosotros también lo seamos. Necesitamos limpiar nuestro corazón de cualquier inmundicia, porque los humanos normalmente tendemos al mal. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, afirma Jeremías 17:9. Y nuestro Señor Jesucristo confirmó este hecho al decir que todas las acciones pecaminosas emanan de un corazón perverso. Mire lo que menciona Marcos 7, del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, maldades, envidias, maledicencias, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por tanto, es necesario purificar nuestros corazones. Y el primer paso es acercarnos a Dios con una actitud de completa humildad. El salmista declara en el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El mejor sacrificio que a Dios le agrada es el corazón contrito y humillado, es decir, aquel corazón que reconoce la culpa y su bajeza delante de Dios. Pero por el contrario, si tenemos un corazón jactancioso que piensa que no necesita nada y que por sus propios medios alcanzará misericordia, no será aceptado delante de Dios. El segundo paso es confesarle a nuestro Dios los pecados y pedirle un corazón limpio, ya que solamente Él es el único que puede hacerlo.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, declara Salmo 51 Dios. Y finalmente, para mantener un corazón limpio de toda inmundicia, necesitamos atesorar en él la palabra de Dios. Solo a través del conocimiento y aplicación de la palabra de Dios podemos perfeccionarnos cada día más en justicia y en verdad. Tener el pleno discernimiento de lo bueno y lo malo. ¿Cómo lo conseguimos? Solo acercándonos a la palabra, atesorándola. Sin un corazón puro es imposible ver a Dios. Por ello la sugerencia de pedirle al Señor que limpie nuestro corazón de toda maldad y nos redima del poder del pecado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, señala Mateo 5:8. Entonces, mis preciosos y preciosas del Señor, acercarnos a Dios es un privilegio que debemos tomar muy en serio. No podemos acercarnos a Él de cualquier manera, sino que debemos hacerlo con sinceridad, con pureza y con reverencia. Solo cuando nuestro corazón esté dedicado a Dios, seremos capaces de defender nuestra fe de manera efectiva y fiel. Continuamos con el verso 23 que señala: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y mantener la fe es nuestra responsabilidad. La palabra esperanza se refiere a la confianza que tenemos en Dios y en sus promesas. Es decir, cuando el autor menciona la profesión de nuestra esperanza, se refiere a la afirmación pública que hacemos de nuestra fe en Dios y en su poder para cumplir sus promesas. Mantener la fe, aunque las circunstancias sean adversas, sabiendo que saldremos victoriosos porque fiel es el que lo prometió. Firmes y sin dudar, porque es Dios quien pelea por nosotros. Solo debemos quedarnos tranquilos, abrazarlo a Él, porque la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Nuestra fe tiene que ser inquebrantable, no tiene que cambiar o debilitarse ante las situaciones que enfrentemos, porque, como señala Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, debemos estar plenamente convencidos de lo que creemos. Y lo que creemos, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Y aquí cabe una pregunta. ¿Cómo puedo pretender tener fe sin saber lo que creo? Necesito conocer la palabra de Dios. Una de las razones principales para la falta de firmeza del cristiano es no entender cuál es la fe a la cual fuimos llamados. Una vida de servicio, una vida de entrega, una vida de santidad, una vida en la que ya no somos nuestros dueños, sino siervos de Dios. ¿Hay firmeza en nuestra fe? ¿Te parece, mi hermano o mi hermana, que tu fe puede soportar los duros embates de la vida, la pérdida de algo, alguien muy querido? ¿Estamos preparados para luchar por los valores del reino? La responsabilidad de mantener esta esperanza firme y sin fluctuar es completamente nuestra. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros y obra en nosotros. Pero de ninguna manera eso significa que estamos libres de nuestra tarea como sus hijos de crecer en la fe. Permanecer en la fe es nuestro trabajo y es un trabajo que requiere esfuerzo. En 1 de Pedro 3:15 dice, en la versión La Palabra de Dios para Todos: más bien preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Y esto lo escribe el apóstol Pedro cuando vivían en una época de persecución y de muerte, cuando era ilegal ser cristiano. Y ahora cuando tenemos la total libertad de culto y no vivimos lo que viven nuestros hermanos cristianos en Corea del Norte, en Irán y en otros de esos países orientales,
donde es prohibido hablar del Evangelio de Jesús? ¿Cuánto estamos invirtiendo en mantener firme nuestra esperanza en el Señor? ¿Acaso será un devocional de 2 minutitos a la semana, solo los domingos en el culto, oraciones breves antes de comer, oraciones breves antes de dormir? Se requiere un gran esfuerzo de nuestra parte. A veces las situaciones cotidianas de la vida nos absorben y no le damos el tiempo que se merece nuestro Señor. Y Él está esperando todo el día por ti. Cuando tú te levantas y abres los ojitos, el Señor dice, ya se va a poner en contacto conmigo, ya va a orar. Pero nosotros salimos volados porque ya estamos retrasados, nos bañamos, nos alistamos, nos perfumamos, tomamos un desayuno y volamos al trabajo. Ya en el trabajo estamos atareados con tantas actividades, pero ya mismo llega la comida y el Señor sigue pensando y dirá, ya mismo se va a acordar, ahora que se sirvan los alimentos. Pero ya nos servimos los alimentos y enseguida seguimos trabajando, realizando las actividades laborales y luego vamos de retorno a casa a revisar las tareas, a ver a los niños, a los hijos, a preparar los alimentos para el siguiente día, colaciones, uniformes, revisar todas las cosas de casa. Y el Señor sigue esperando. Dice, ¿será que ahora en la noche, verdad? Ahora en la noche que antes de acostarse, pues, se acordará y se pondrá en contacto conmigo. Estamos agobiados con tantas cosas que estamos tan cansados que nos quedamos dormidos de una vez. Y el Señor sigue esperando que nos conectemos con Él. La última parte de nuestro texto dice, porque fiel es el que prometió. Gloria al Señor por estas palabras. Si este versículo hubiese terminado solo con el mandato de mantener nuestra esperanza sin fluctuar y nada más, estaríamos todos deprimidos porque es una tarea agobiante y en muchas ocasiones frustrante. Pero la palabra de Dios afirma que la base de nuestra firmeza no es nuestra perfección, no son nuestras virtudes o cualidades. La base es la fidelidad del Señor. El Señor lo prometió y Él lo cumplirá. Bendito sea Él. El Señor Jesús prometió en Mateo 28:20 que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y otras muchas más promesas maravillosas que encontramos en su palabra, pero seamos esforzados y valientes. Debemos así también, como menciona el verso 24, considerarnos unos a otros como expresión de ser pueblo de Dios. La palabra considerémonos es tener un buen trato y respeto hacia otro, pero en el original implica mucho más que eso. El significado de considerémonos es mirar al otro, pensar en el otro, enfocarnos en el otro, ocuparnos del otro, con la intención de estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos en algún momento necesitamos ánimos por múltiples razones: soledad, derrota, desánimo. Y si alguien alguna vez se acercó y nos animó, seguro que tenemos un recuerdo de gratitud de quien lo hizo. De la misma manera debemos ser con otros. Ahora, ¿qué cosa nos ayudaría a poner en práctica este texto? ¿Cómo demostramos con hechos nuestro amor a otros? Debemos empezar por tener una actitud de servicio y consideración a los demás. Es necesario, como hijos e hijas de Dios, que aprendamos a acompañar. Recordemos la historia de David, cuando buscó a Samuel en una crisis muy grande en su vida. Saúl lo quería matar. Y cuando se encuentra con Samuel, Samuel no le dice qué hacer.
Samuel no le da ningún sermón sobre la soberanía de Dios. Samuel no lo criticó. Samuel no lo juzgó. Samuel no lo dejó solo. Simplemente no lo dejó solo. Hay que aprender a acompañar a nuestros hermanos y hermanas. Es necesario también que aprendamos a aconsejar. Colosenses 3:16 señala: instrúyanse y aconséjese unos a otros en toda sabiduría. Si tengo la oportunidad de hablar y tomarme el tiempo con un hermano, con una hermana, que sea con propósito, hablando la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios debe estar presente. Segunda de Timoteo 3:16 señala: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Debemos saber aconsejar. También es necesario que aprendamos a ayudar. Hebreos 13:16 menciona: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si queremos alegrar el corazón de nuestro precioso Dios, ayuda, bendice, preocúpate por el otro. Finalmente, vamos al último verso que creería que en esta mañana es la más esencial. No dejando de congregarnos, versus a enfrentando la oferta de iglesias digitales. Reconocemos la bendición de la tecnología que nos permite conectarnos de formas nuevas. En el 2020, la pandemia de COVID-19 trastocó las formas tradicionales de interacción social y replanteó algunas prácticas y abrió nuevas oportunidades dentro de los contextos digitales, como el telestudio, el teletrabajo. Pero no podemos dejar de reconocer que existen peligros con esta desconexión física. Las iglesias digitales pueden ser herramientas valiosas, pero no debemos reemplazar la importancia de congregarnos en persona, físicamente. La tecnología no puede sustituir la presencia real y el contacto humano que la iglesia física nos proporciona. Inicié este mensaje haciendo hincapié en la descripción del tabernáculo y lo complejo que era llegar al lugar santísimo, recuerdan, ¿no? Y ahora que tenemos total libertad de ingresar, no lo hacemos. No queremos venir a la iglesia. Tenemos cosas más importantes que hacer los domingos. Y hoy vivimos un tiempo en el que tenemos que regar. Por favor, no falte, acuda a las reuniones, por favorcito, venga, acompáñenos. En la carta a los hebreos se nos advierte sobre el peligro de no congregarnos. Muchas veces escuchamos a cristianos decir: yo puedo ver videos de predicaciones en YouTube. Dicen, puedo leer la Biblia en mi casa y orar también en mi casa. Cierto, aunque estas cosas son buenas, no podemos aislarnos de la iglesia local si aspiramos a un crecimiento espiritual integral. Es verdad, yo también me pongo a pensar, ¿verdad? Ustedes no me están viendo a través de esta herramienta tecnológica. Es verdad que podemos recibir el mensaje de la palabra de Dios a través de YouTube. Es verdad que podemos orar en casa y es verdad que podemos leer la palabra de Dios en casa, en la Biblia. Pero hay un gran detalle, y es que la iglesia somos nosotros, somos la comunidad, somos un solo cuerpo. La palabra de Dios en Romanos 12:5 menciona: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Implica entonces la comunión de los santos, la comunión del pueblo de Dios. La iglesia es un cuerpo, y como todo cuerpo necesitamos que los miembros estén conectados unos con otros. Dios repartió dones y talentos a cada uno, y diferentes. Si nos apartamos, si no nos congregamos, no solo se marchita nuestro crecimiento espiritual individual, al no poder recibir la bendición del talento de mi hermano,
sino que otros no van a ser bendecidos con lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Para dejarlo claro, los cristianos tenemos la obligación de pasar tiempo con otros cristianos. Esto no solo es necesario para el discipulado, sino para que podamos satisfacer las necesidades de los demás y animar e inspirar a otros cristianos en su fe. Aquellos que tienen por costumbre no congregarse están perdiendo entonces esta parte importante de la experiencia cristiana. La comunidad es crucial en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Cuando nos reunimos podemos orar juntos, alentarnos y apoyarnos mutuamente, disfrutar de la compañía y aprender de las experiencias y las perspectivas de otros creyentes. No congregarse significa perder la oportunidad de crecer y desarrollarse juntos en nuestra fe. En Lucas 14, el Señor Jesucristo nos ilustra que cada acto que se celebra en la comunidad de los santos se convierte en un gran banquete. Escuche lo que dice Lucas 14, 16 y 17. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Prestemos atención a la expresión venid, que ya todo está preparado. Puedo imaginarme a este dueño de casa dando las indicaciones, corriendo de un lado para el otro, para que todo esté listo para los invitados, para que ellos se sientan de lo mejor y puedan disfrutar de la velada. También me imagino a gente en la cocina con gran esfuerzo, preparando la comida, limpiando, sacando la vajilla nueva, los vasos, vistiendo a las mesas, poniendo arreglos florales, vistiendo a las sillas, poniéndole los lacitos, lavando platos, otros llevando las invitaciones a los invitados, llamándoles a recordar que a tal hora y tal día es la cena que quiere compartir su amo, ¿no es cierto? Es tan lindo poder compartir, poder preparar algo especial para quienes amamos, para que vengan y disfruten con nosotros. Y miren, lo único que tenían que hacer los invitados era acudir a esta celebración y disfrutar del esfuerzo que otros habían hecho para que ellos comieran, bebieran y se sintieran bien. Amados del Señor, cada servicio que se da en la iglesia conlleva una gran preparación, no solo del pastor que lleva el mensaje, sino de cada uno de los ministerios, del ministerio musical, del ministerio de los diáconos, del ministerio Jael, del ministerio Dorcas. Pero tristemente podemos ver cómo cada uno de los invitados se iban excusando para no asistir al banquete. El verso 18 de Lucas 14 dice: el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Este hombre al parecer había comprado una propiedad y era una hacienda, y aunque ya no estaba afanado por reunir el dinero para comprarla porque ya era suya, ahora estaba afanado por ir a verla. Me pregunto, ¿acaso no era mejor que se vaya al día siguiente? ¿Qué necesidad tenía de ir justamente a la hora del banquete? El segundo dijo, verso 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Probar a los bueyes en la noche, en un tiempo donde no había luz eléctrica, imaginémonos. Ciertamente que era una terrible excusa. ¿Cuántas personas hay que han rogado a Dios por un empleo, por un hijo, por un esposo, por una casa, por un negocio, por un milagro? Y mientras pedían, se congregaban, lloraban, oraban. Pero una vez que el Señor en su misericordia se los concede, ya se olvidan y no hay tiempo para agradecer, no hay tiempo para adorar, no hay tiempo para congregarnos. Porque muchas veces decidimos ir detrás de la bendición y dejar atrás la fuente de la bendición.
El peor negocio que un creyente puede hacer es dejar la fuente de la bendición a cambio de la bendición. Porque así como la bendición llega, puede también irse en cualquier momento. Pero nuestra fuente, que es Dios, es inagotable y permanece para siempre. Debemos buscar la fuente de la bendición. El tercer invitado dijo en el verso 20, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esta parecería una mejor excusa que las anteriores, porque el hombre se había casado recién y estaba en plena luna de miel. Pero al contrario, más bien era una excusa inexcusable. Observe lo que la ley ordenaba para los hombres recién casados en Deuteronomio 24:5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Aquí nos dice que la ley perdonaba por 1 año al recién casado para no ir a la guerra o de ocuparse de cualquier otro menester, pero no de ir a un banquete. En otras palabras, tenía todo el tiempo de acercarse con su esposa y de ir al banquete que se había preparado. Y en la actualidad, mis amados y mis amadas, así como estos invitados, tenemos nosotros un sinnúmero de excusas cuando se trata de asistir a la gran cena, cuando se trata de asistir a la iglesia a congregarnos. Muchos dicen, el trabajo. Es verdad que necesitamos trabajar para sostener a nuestras familias y a nuestras necesidades. Es más, el trabajo es un mandato del Señor. En el Nuevo Testamento nos dice que aquel que no trabaje, tampoco coma. Lo malo no es trabajar, sino es que dejemos de congregarnos por trabajar. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que un hermano que ya hacía mucho tiempo no tenía trabajo y justo ayer el sábado le llaman y le dicen, ¿sabe qué? Tenemos un trabajo para usted, pero su trabajo van a ser los domingos. Y este hermano se acerca y nos pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Acepto o no? Yo bien le podría decir, no, ¿cómo va a creer, hermano? Los domingos son del Señor, los domingos tienen que congregarse. Pero considero que aquella no sería una respuesta sabia. Más bien debería decirle, la verdad es que tú tienes una familia que mantener y si no aceptas esta oportunidad, no habrá alimento, medicina o lo que haga falta en tu casa. Acepta el trabajo y ora al Señor para que pronto te dé un nuevo trabajo en el cual no tengas que trabajar los domingos y puedas congregarte. O en su defecto, tendrá que buscar otro servicio de la iglesia entre semana para poder congregarse. El punto al cual quiero llegar es que el trabajo nunca debe ser una excusa para dejar de congregarnos. ¿De qué le sirve al hombre trabajar mucho si Dios no bendice el esfuerzo de sus manos? Otra excusa que podemos escuchar ahora es la familia. Si su familia no es cristiana, posiblemente vayan a visitarlo los domingos en la mañana. Y usted me dirá, ¿y ahora qué hago? Debemos estar claros en que como cristianos no estamos llamados a aislarnos del mundo y mucho menos de nuestras familias. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Primero, no debemos comprometernos con visitas a la hora de congregarnos. Y segundo, si de todas maneras una visita viene a nuestra casa en domingo en la mañana, pues los traemos a la iglesia que nos acompañe. Otra excusa diría, tengo muchos deberes. Y al escuchar esta frase, muchos podrían pensar, vaya, qué buen estudiante, qué dedicado. Pero si usted hace un seguimiento y va a la casa, posiblemente se podría encontrar con la sorpresa de que las muchas tareas están en las redes sociales, haciendo TikTok o también en los videojuegos. Debemos administrar bien nuestro tiempo, tanto con las obligaciones de las tareas escolares, tanto con las obligaciones de la casa, para que esto no se vuelva una excusa para que digamos no podemos congregarnos. Preparémonos para venir a la casa del Señor. Por ejemplo, el sábado no podemos quedarnos viendo una serie, la televisión hasta altísimas horas de la noche madrugada. No vamos a estar óptimos para estar en la casa del Señor. Seamos coherentes y conscientes.
nos invita el señor presidente de la República a una reunión. Y nosotros 15 días antes ya listamos la ropa planchadita y voy a estar en la casa presidencial 1 hora antes de que me toque entrar a la cita. Cuando tenemos una cita con una autoridad. Pero los domingos tenemos una cita con el Rey del Universo, con nuestro Padre Eterno, con nuestro Señor de señores, con el Rey de Reyes. Otros dirán, otra excusa será: yo no voy porque ni el pastor, ni ningún diácono, ni ningún hermano me visita. El pastor no me visita, el pastor no me llama, el pastor se olvidó de mí, por eso no voy a la iglesia. Querido hermano, es imposible que el pastor esté personalizado para cada uno de los miembros de la iglesia, de la congregación. Es por eso que el pastor trabaja con un equipo de líderes con quienes hace el trabajo de pastorear a las ovejitas. Vale la pena aclarar que aunque el pastor no puede estar personalizado para cada uno, siempre estará al servicio de todos en la iglesia. Existirán ocasiones de verdad en las cuales por motivos de fuerza mayor no podremos congregarnos. Pero una cosa es que exista un motivo de fuerza mayor y otro que se haga costumbre. Lo que sucede es que para muchos el congregarse no es una prioridad, pues existen asuntos más importantes. Estoy cansado, hermana, he trabajado tanto y el domingo es el único día que tengo para descansar, dirán. Otro dirá, no me puedo perder la final del partido de fútbol, es justo este domingo. O el otro dirá, ¿sabe qué, hermana? Yo no voy a la iglesia porque justo el domingo es la final de una serie y no puedo faltar. No me voy a enterar qué le va a pasar al Hermenegildo. No voy a conocer el desenlace. Y etcétera, etcétera, etcétera de excusas que uno puede poner para no acercarse a la casa del Señor. Pero tranquilos, yo estoy hablando acá de otras iglesias. Aquí no, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí ocurre. Y la misma llamada de atención que recibió la iglesia de los hebreos, hoy viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué mueve, por ejemplo, a un papá de familia para que todas las mañanas madrugue y se vaya a trabajar, aun cuando quisiera quedarse dormido un poquito más y poder descansar? ¿Qué mueve al dueño de un negocio, de una empresa, a trabajar hasta altas horas de la noche cuando ya sus empleados se han ido a descansar? La respuesta es compromiso. Cuando una persona está comprometido con una causa, no hay quien lo detenga. Entonces, cuando a una persona no le importa el congregarse, es porque no tiene un compromiso con su profesión de fe. Y mientras no exista un compromiso, siempre habrá una excusa. Es que. Nuestro verso 25 de Hebreos 10 concluye diciendo, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué se refiere? ¿A qué día se refiere? Al día de la venida de Cristo. En Mateo 25 se nos narra la parábola de aquellas 10 jóvenes vírgenes que en la noche tomaron sus lámparas de aceite y salieron a esperar al novio. 5 de ellas tenían sus lamparitas llenas y las otras 5 no. Como el novio se tardaba en llegar, las 10 se quedaron dormidas hasta que se escuchó un grito que decía, ¡ya viene el novio! Enseguida las 10 se despertaron y las 5 que tenían sus lamparitas llenas acompañaron al novio, mientras que las otras 5 corrieron desesperadas a buscar dónde podían encontrar aceite en ese momento. Ya llegaron, corrieron, se proveyeron del aceite, pero cuando regresaron ya era demasiado tarde, pues el novio había entrado a la boda y las puertas ya se habían cerrado. Cuando un creyente se deja de congregar, también está dejando de velar. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esto
debe ser un botón de alerta. Danger, danger, danger. Porque no sabemos el día ni la hora en que escucharemos el grito, ¡ya viene el novio! Y solo aquellos cuyas llamas estén encendidas, mis preciosos, podrán ir con él a las bodas del Cordero. Ahí la importancia de congregarnos. La llama se mantiene encendida cuando juntos levantamos nuestras oraciones al Señor. La llama se mantiene encendida cuando juntos unánimes cantamos alabanzas a su nombre. La llama se mantiene encendida cuando juntos nos animamos y alentamos los unos a los otros. Y la llama se mantiene encendida cuando juntos escudriñamos las Escrituras. Hay un desafío personal para cada uno de nosotros en esta mañana. Seamos fieles al llamado de Dios, sembrando principios de fidelidad y militancia en nuestra iglesia, en nuestra congregación. En un mundo digitalizado, afirmemos nuestra identidad como pueblo de Dios y congreguémonos, porque así cultivaremos relaciones basadas en el amor y la unidad. La fidelidad se manifiesta al comprometernos con la comunidad, compartiendo nuestras alegrías y cargas y caminando juntos en la fe. Querido hermano, querida hermana, hagamos nuestro este llamado de atención. No dejemos de congregarnos en el 2024 hasta el gran día en que Cristo venga por su iglesia. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, la alabanza y el poder por siempre y para siempre. Amén. Que esta palabra haya sido refrescante para su corazón y que podamos reflexionar todos juntos en la necesidad de estar juntos, porque la unión hace la fuerza. Y quiero despedirme en oración con cada uno de ustedes. Precioso Señor, gracias te damos por esta enseñanza maravillosa. Crea, oh Señor, en nosotros un corazón limpio delante de ti, un corazón que anhele fervientemente habitar en tu casa, que ames tu presencia en nuestras vidas. Anhelamos el día del reencuentro contigo y esperamos que seamos hallados dignos, fieles, militantes en la fe, que nos encuentres unánimes como un solo cuerpo. Te esperamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sean cada uno de ustedes bendecidos. Bueno, este ha sido el culto del día de hoy, el estudio de la palabra de Dios. Queremos invitarles a que puedan seguir acompañándonos todos los días miércoles en los estudios virtuales que tenemos igual a través de las redes sociales de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Y de igual manera les invitamos para quienes deseen depositar diezmos y ofrendas. Ahí están los datos que están en pantalla para poder realizar tanto diezmos como ofrendas que ustedes, el Señor haya puesto en su corazón, pues entregar al Señor. Esperamos que Dios nos guarde, nos bendiga durante toda esta semana y quedamos en sus manos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Hasta luego.